saco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy el Guardián de la Noche y estamos aquí en el ABC Radio 107.9 de FM en la estación que de alguna manera estamos trabajando. Aquí ando. Recogiendo los juguetes del doctor Enrique Palacios. ¿Cómo está, doctor? Salúdeme. Saludos al doctor Enrique Palacios. Le estoy recogiendo todos sus juguetes. Aquí está tirando todos sus cochecitos y todo esto aquí. Por favor, su paraguas y todo. Al doctor Enrique Palacios. Estamos aquí para transmitir en este jueves 13 de septiembre. Es un jueves especial para la ciudad de Querétaro porque ya sabemos que en este jueves 13 de septiembre es cuando están todos los concheros que van a bailar aquí en el Templo de la Cruz. Es una festividad muy famosa dentro del estado y nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que participan en estas festividades, ¿verdad, doctor? Usted vive por ahí cerca de... bueno, acabo de saludar a varios de mis... le toca la pasada. A varios de mis compañeros de tribu. Sí, ahí estaban todos, fíjese que estaba sí, yo viendo. Sí, me saludé, incluso hasta uno que venía impresionante con pintura de muerte en la cara. Lo felicité porque se veía hermosa la imagen. Sí. Lo felicité. El Templo de la Cruz, ¿no? Sí. O sea que a todos les mandamos saludos donde quiera que estén porque también están cerradas las calles del centro. Tenga usted cuidado si no tiene que salir a nada, no salga porque está lleno ahorita todo el centro precisamente por las festividades. Y bueno, platicando con el doctor Enrique Palacio ahorita que hablamos de este 13 de septiembre, también hablamos que es un día que en la memoria de los mexicanos no se olvida tan fácilmente y bueno, de los americanos menos, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel trágico 11 de septiembre? Sí. O del trágico mexicano 19 de septiembre, ¿no? O del 13 de septiembre, que o del el día 13 de septiembre. De los niños héroes. También. ¿No? Todos los eventos. O el Día Mundial del Suicidio, sí, que acaba de ser. Todos en el mes de septiembre, ¿eh? Eso es, sí. Es un mes. Y después sigue el 15, ¿verdad? ¿No sería un mes como mes trágico? Porque tiene que ver con toda esa parte de las tragedias y de los conflictos y todo. No es como el febrero que es el del amor y la amistad, ¿no? Sino como que es más intenso. Es que probablemente por lo que significa para la gente. Sin embargo, también significa unión, también significa vida, también significa ayuda, también mucha gente se une en estos días. Por ejemplo, esto que acabo de ver de los concheros sí. es un sentimiento hermoso, hermoso de verdad, de ser mexicano. Sí, claro, de las raíces. Sí, ¿no? Sí, de ser indio. Así es. De ser mestizo, de venir de ese linaje. Claro. Es hermoso. Sí, es muy bonito. Y ver, yo tenía una paciente que se dedicaba a estas danzas y es un orgullo, oye. Es una sensación tan hermosa de sentirse con esa identidad de mestizo mexicano. Sí. Es muy hermoso, es muy hermoso. Por eso ahorita cuando vi a esta persona, casi le doy un abrazo. Me detuve porque dije, no vaya a ser si es la muerte. Sí. Dije, y si es la huesuda, no vaya a ser que ya me quiera yo ir. Y yo no estoy muy vestido así como de negrito. Dije yo. Venga el luto y se lleven al doctor. Nada más lo felicité. Pero fíjate que más que trágico, yo diría que es un mes para reflexionar mucho. Significa libertad, significa patria, significa costumbres, raíces, significa vida, muerte, significa... es un mes intenso y eso intenso o vivo, vamos a llamarle un mes como vivo, ¿no? Exacto, o sea, que nos mueve, que mueve muchas emociones. Exacto, sí, yo creo que es un mes. Sí, porque el día de febrero, a mí el 14 de febrero se me hace como que es más mercadotecnia y más gastadera y todo que lo que realmente es el amor. A mí, ¿sabes qué? Se me imagina el mes de febrero un mes hipócrita. También puede ser, así es cierto. De veras, porque muchas veces es cuando uno demuestra como un sentimiento que muchas veces no lo tiene diario, ¿no? Como es el Día del Amor y la Amistad, pues te doy un abrazo porque te quiero. Ya, y ese día si te regalo todo el año me olvido de ti. Como el Día de las Madres, ¿no? Más o menos. Festejamos el Día de las Madres en mayo, pero todo el año se nos olvida mamá. Y debemos de estar todos los tiempos. Y yo creo que, híjole, alcanzar ese nivel del amor hacia un hijo, hacia una pareja, hacia un padre, de verdad se necesita mucha conciencia, mucho esfuerzo. Y no sería un día el que se festeja, sino sería como toda una vida la que hay que festejar cuando hay un verdadero amor.
Exacto. Un verdadero amor, ándale, un verdadero amor se festeja cada mañana, Así es, cada todos los días. noche, en las mismas diferencias que uno Así tiene es, se así es. festeja. Esto, ¿qué hacer cuando tu hijo tiene una adicción? Ahí también puede reflejarse el amor. Claro. Cuando tienes que ayudarle, cuando tienes O que sacarle. cuando empiezas como por ejemplo, hoy lo que estamos haciendo, ¿cómo prevenir esto? Eso es amor. Claro, El ese sí es verdadero amor es Ese, prevenirlo. así es. Y ayudar. También se necesita amor para ayudar a un hijo. Yo para mí creo que tú has referido muy bien la parte del verdadero amor cuando hay un sacrificio, cuando hay una crianza, cuando hay una compañía. Ahí es donde está el verdadero amor. Porque Así ¿de es. qué sirve decir que amo a mi hijo, pero no me doy cuenta ni con quién anda ni dónde está? Sí, fíjate que qué oportunidad de la vida tan extraordinaria el haber llegado a este camino en la psiquiatría, en la psicoterapia, en mi profesión. De encontrarme con estos jóvenes en este proceso tan difícil como son las adicciones o los intentos suicidas o los problemas de conducta, y ver a las familias cómo se conflictúan, cómo no se dan cuenta, no nos damos cuenta del daño que hacemos, fíjate. Ayer vi una película que dije, se la voy a recomendar al doctor Enrique Palacios, qué bárbaro. Ayer estaba yo pensando precisamente en eso, se llama Dulce Venganza, la película de Sigourney Weaver. ¿Te acuerdas la que hizo aquella serie de Aliens? Aliens, sí. Sigourney Weaver es una doctora en psiquiatría, pero aparte es cirujana plástica. Pero está como metida en un nivel de sentirse más allá de un médico psiquiatra, sino como una parte de endiosamiento hacia la parte en la que ella puede construir una vida o cambiar una vida. Y entonces, por fuera y por dentro, sí. ¿no? ¿Y sabes qué hace? Ella a los delincuentes, lo que hace con los delincuentes, les cambia el sexo. Entonces aquella o aquel que era un bandido, donde amanece de repente diciendo, ayer era Carlos y hoy soy Margarita. Así. Entonces, pero en su mundo, cómo cambian las cosas. Es una cosa, está interesante la película, se llama Dulce Venganza, y ves la manera cómo maneja esa parte del ser humano que yo creo que es de lo más complejo que hay. Por eso admiro mucho tu profesión, porque poder llegar a entender hasta dónde puede ser una persona mala o buena, ¿no? Porque la mente te puede llevar, es esto, ¿sí? Una madre o un padre que puede creer que es bueno, en su bondad o en su amor puede destruir, ¿no es cierto? Sí, si no lo canaliza. las abuelas bien nos lo decían, ¿no? Tanto amor mata. Tanto veneno mata, decían también por ahí, ¿verdad? Que yo creo que muchas veces nosotros tenemos que pensar mucho cuando hablamos de qué hacer cuando tu hijo tiene una adicción. Es algo muy profundo, no es algo a la ligera, no se puede tomar a la ligera, ¿no? Sí. Hablábamos de cómo es el verdadero amor. O si existe el verdadero amor, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? ¿Qué es realmente amor? Siempre hemos tenido esa... Bueno, yo tengo una idea muy clara de ese proceso, ¿eh? Yo creo que amor es como un símbolo de los sentimientos. ¿El amor se aprende? El amor es un proceso que se aprende. Fíjate, o sea, porque la gente piensa que es innato y que ya viene, que desde que naces ya tienes amor, y no es cierto. Si no hay amor aprendido, no lo puedes tener, ¿no? Algo que los que nos están escuchando, los mamás y papás, van a cuestionar mucho ahorita lo que voy a decir. Un hijo debe de amar a su mamá o a su papá. Sí, como pregunta, ¿debe hacerlo? Fíjate que una película que representa mucho esa parte es Tarzán. Otra película. Tarzán. ¿No viste Tarzán? No, pues. La historia de Tarzán. O sea, cuando nace Tarzán, no tiene amor. Es abandonado y es criado por simios. Los simios no representan el amor. Significa un instinto. Y representan muchas características de lo que es un grupo. De lo que es un grupo. Sobrevivencia, protección. Pero no hay amor como tal. O sea, ahí ves en la película de Tarzán, ves que, por ejemplo... ¿Cómo aprende, verdad? Ves al chimpancé que lo tiene abrazado y de repente lo avienta y se va por unos plátanos, lo que sea. Y ahí se queda solito Tarzán, desnudito y todo, ante la naturaleza. Entonces ahí es donde tú entiendes que no nacemos con amor. No.
Ni Lo vamos siquiera, aprendiendo. ni siquiera muchas veces es controversial todo lo que digo, pero bueno, esa es mi teoría de la realidad. Ni siquiera muchas veces los hijos nacen por amor. Así es, así es. Entonces, por eso estas preguntas, como qué hacer cuando tu hijo tiene una adicción, híjole, hay que ir a tantas raíces hasta atrás, hasta el principio. ¿Cómo podríamos hacer un hijo fuerte? ¿Cómo podríamos hacer un hijo con una autoestima, con una identidad clara? ¿Quién soy yo? Sí. Pues yo creo que ese hijo podría contender mejor con los riesgos de nuestra actualidad. Podría desarrollarse mejor ante las circunstancias de crisis, de problemas con las relaciones emocionales, ¿eh? Sí, claro. Pero necesita alguien que le enseñe. Yo creo que ahí la pregunta la acabas de hacer muy clara. ¿Cómo podríamos? Yo creo que a través de eso, de la crianza, de acompañar al hijo, de estar con él, ¿no? Es que son muchos elementos y antes de empezar a platicar de cuando ya tiene una adicción, ¿qué podemos hacer? Son varios elementos. El primero es, bueno, ya supimos o ya exploramos esta parte, bueno, ¿para qué quiero tener un hijo, no? Así es. Esa es la primera pregunta. Yo quiero ser padre de ese hijo. Yo no nada más lo deseo, sino estoy dispuesto a dejar muchas de mis cosas A lo que me decías tú, gustan. 365 días del año, 24 horas, 25 años. 25 años. ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Estoy dispuesto a hacer a un lado a mis amigos para estar con él? ¿Estoy dispuesto a dejar de ver el fútbol Quitarme los hobbies. para atenderlo? Híjole, de verdad parece sencillo, pero ya cuando lo pones en la práctica es bien difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Las fiestas de los niños, acuérdate de las fiestas de los niños. Desde el bautizo. Son para adultos. El bautizo. Hay que chupar. Claro. Mis cuates y yo vamos a festejar el bautizo del El hijo. bautizo, el niño está llora y llora arriba en la cuna y todos se la O no, agarran. o el niño está ya jugando, ¿no? Sí. Está jugando y Esa yo es la estoy primera festejando. comunión, ¿no? la primera comunión. Sí, claro. ¿Estamos dispuestos de verdad a dar la vida por nuestros hijos? Esa es una muy buena pregunta. Y lo que sigue, una vez, ¿cómo me llevo con mi pareja? ¿Cómo nos pusimos de acuerdo para tener un hijo? ¿Nos pusimos de acuerdo? No, yo creo que ¿Lo deseamos? ¿Sí? ¿Sabemos qué queremos? ¿Qué queremos enseñarle a nuestro hijo? ¿Sabemos cuáles son nuestras creencias? ¿En qué creo yo que yo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Y en qué Por crees ejemplo, tú? ¿Y en qué crees tú Claro. que le vas a enseñar a nuestro hijo? ¿Sí nos podemos poner de acuerdo entre tú y yo para saber qué le vamos a enseñar a nuestro hijo? ¿Cuántas veces hay una que de repente dice, pues tú serás católica, pero yo no? Y ya de ahí ya empiezan las broncas, porque ¿qué le vas a enseñar tú? ¿Qué le voy a enseñar yo? No, deja de eso. Eso es como más Moralidad. profundo y complejo. No. Para poder decirle, come, y que la esposa o la mamá o el papá diga, no, si no quiere que no coma. Por fin, ¿qué le hago? ¿A qué le hago Sí, claro, caso? claro. ¿Podemos ponernos de acuerdo? Ya es muy difícil. ¿Yo conozco mis defectos? No. ¿Cómo sabes? Ah, bueno, perdón. Porque naturalmente el ser humano siempre es la negación, ¿no? Bueno, sí, ¿No es tienes cierto? razón. No, de verdad, yo me he pasado muchas veces. Hay un defecto que tiene el doctor. No me toque la mesa, por favor, ¿no? No vaya Perdón, a empezar con los tambores, perdón. ¿no? En el espejo tantas veces que me he visto y todavía no alcanzo a conocerme completamente. Pero conozco mis defectos. Bueno, es más, conozco mis virtudes. También. ¿Qué le voy a enseñar? Porque, ¿qué crees? Se lo voy a enseñar sin saberlo, Claro, claro. sin decírselo. Se lo vas a transmitir. Él va a aprender de cómo hablo, Claro. de cómo veo. Anoche tuve una plática interesantísima, muy rica con mi hijo, con Erickson. Vamos con un corte de tablas de la plática, ¿te parece bien? Bueno, está bien. Vamos con entonces el las voy corte a y contar volvemos ahorita con el Guardián de la Noche. Regresamos. Estamos con los amigos de Juvenix. a Juvenix. Te mandé una. Que el cambio conlleve el riesgo del fracaso. ¿Viste esta que te mandé o Es no la la viste? principal razón del temor a la A libertad. ver. Pero también es verdad
que en la vida no hay errores, son solo Que eso es decisiones. parte también de lo que ahora pasa, ¿no? Lo que ahora sucede, ¿no? Oye, y fíjate qué interesante plática. Estuvimos platicando de otras cosas y de repente que nos metemos. Y le estaba yo explicando que, por ejemplo, con su hermanito ahorita de 14 años, ahorita estoy siendo de una manera diferente a como fui papá con él. Que ahora era más firme y más duro en mis decisiones con Carlos Fabricio. Y eran otras que con circunstancias, ¿no? Erickson. Y él me preguntó así de una manera muy profunda. ¿Dureza? Dice, si conmigo fuiste duro, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre la dureza conmigo y con él? Y bueno, pues le tuve que decir. Sí, lo que pasa es que contigo, más que dureza, fui incongruente. Emocionalmente no era estable. En la relación no era estable. Era más bien como un hombre impulsivo, que tenía Como la mayoría. inteligencia y que tenía razones y que tenía fundamentos, pero a la mera hora era incongruente en cómo lo hacía. Y que Yo tenías, creo que tú sufriste muchas cosas. claro, y tenías otros objetivos. También tú tienes claras otras cosas más que estar en la Otra edad, crianza, ¿no? Hoy te fijas más en eso. Hoy ahí con Carlo, ya la situación es bien diferente. Hoy imagínate, Hoy ya le quito esa imagínate papás que tienen situación emocional. 2 hijos y luego pasan 15 años y viene otro. Es otra historia. Y me dijo algo muy hermoso, me dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que tú me enseñaste muchos valores, dice, muchas creencias muy importantes, dice, yo estoy en un tiempo actual, vivo mi cultura de joven, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos compañeros jóvenes como yo, y dice, pero ellos no tuvieron a un papá como tú, y yo soy diferente a ellos, por lo que tú me enseñaste a mí. Dice, sí cuenta mucho nuestras creencias, dice. Claro. Y los otros dirán lo mismo. Dirán, tengo un amigo que se llama Erickson, pero es muy diferente a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene otra manera de ver las cosas. Y por eso decía él, porque él está como muy centrado en ciertos valores de estudio, de ejercicio, de trabajo, y vaya, no es tan intenso en los riesgos de los jóvenes actuales. Él no es así. Dice, eso es valioso, papá. No, por supuesto que es valioso. Ojalá. Hijo, me hizo sentir muy bien, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar mucho con esto que estamos hablando. ¿Qué le vamos a enseñar a los Así hijos? es. Se lo enseñamos sin saber. Es como la pregunta sería si él es antrero o no es antrero, ¿no? Ya estamos aquí de regreso en el Guardián. Se está platicando con el doctor Enrique Palacio sobre la crianza y la diferencia que hay entre uno de sus hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y me sorprende un poco la parte donde dice el doctor Enrique Palacios, mi hijo está más centrado. Es un chico más comprometido a lo mejor con el estudio. De hecho, está estudiando medicina. O sea, esa carrera no puede haber distractores. No debe haber distractores. Pues fíjate que sí los hay muchos. De hecho, vaya, pero no la en un cultura muchacho te comprometido. empuja. Ah, bueno, sí. De eso hablaba él, ¿no? Porque yo le decía, lo que pasa es de que pues la cultura te empuja a hacer cosas. Tú imagínate. Dice, sí, pero me dijo él, me paró y me dijo, sí, pero lo que tú me enseñaste no lo puedo cambiar. No. Tú me enseñaste otra cosa. Así es. Sí, porque yo te pondría el ejemplo de chicos antreros, irresponsables y todo, que se tardan no los 8 o 9 años de medicina, sino 15 o 20. ¿Por qué? Pues porque reprueban la materia, porque se van con la novia, porque hacen... Pero cuando hay una persona que se compromete a algo y que tiene esos valores y que tiene de alguna manera la crianza correcta, como que es más, para ellos, es de una manera un poco más sencilla de ver la vida, ¿no? Menos compleja. Pues yo diría que tienen como elementos, información, o tienen ciertas habilidades más adaptativas. Yo lo vi en amigos donde míos. pueden tomar riesgos diferentes, ¿no? Yo vi en amigos míos y los vi y fui con ellos, los acompañé, eran 8 años menores que yo,
los acompañé a hacer su prueba de fútbol, a un equipo de fútbol, pero yo los veía desde lejos y decía, este no va a llegar, este tampoco, este sí. Porque veías el que boleaba sus zapatos, no iba a las fiestas, se cuidaba en la alimentación y todo, y los otros veías que era como de paso. Muy bueno, o sea, a lo mejor mejor que el otro, en características mejores. Pero cuando llegó el momento del compromiso, el momento de la realidad, el momento de hacer las del cosas, sacrificio, del sacrificio, del detenerte, ¿no? de la enseñanza de los Ajá. padres que les dijeron, no, tienes que hacer esto y ser disciplinado y todo. Como no había esa parte, yo te hablo de 3 o 4 jugadores que yo conocí, que eran mucho mejores que otros, no llegaron, ¿por qué? Porque se la habían en la fiesta, no iban a entrenar, no se preocupaban, y los que sí se comprometieron llegaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque era diferente la manera de verlo. La manera de criarlos y De la manera de criarlos. educarlos. Los padres eran distintos, estaban ahí. Así es. Entonces, en ese sentido, la prevención tiene que ver con cómo acompañamos a ese niño, cómo Así le es. enseñamos la realidad, la vida, cómo le enseñamos las reglas, los límites, a comunicarse, a expresarse, a decir lo que quiere, a decir cuando no quiere lo que quiere. Claro. ¿Sí? Cuándo Y decir que no, escucharlos. cuándo respetarse a sí mismo y hacerse respetar. Eso se lo enseña mamá y papá. Claro. Eso no se enseña. Por eso, un hijo tiene que querer a mamá y a papá. Pues si mamá y papá le enseñan a querer, sí. Claro. Pero si no le enseñan, No tiene. el hijo va a tener confusiones. Sí, claro. El hijo va a creer que mentar la madre es amor. Sí. O golpear. ¿Sí? El hijo va a creer que faltarle al respeto es amor. Porque así le enseñaron. Y alguien me podría preguntar, oye, no manches, ¿a poco no es fácil diferenciar cuando faltas al respeto y eso no es amor? Pues mucha gente así lo entiende. Por supuesto. Mucha gente entiende que los celos es amor. Sí, claro. Los celos jamás serán amor. ¿No te acuerdas el de me pega porque me quiere? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que la formación de un niño en la prevención tiene que ver con formar a un hijo con una serie de creencias y de valores que le permitan saber quién es, saber relacionarse, saber enfrentar problemas, saber tolerar la frustración, saber levantarse, saber amar, saber perder. La pérdida es yo creo que ha de ser una de las enseñanzas más difíciles y más sofisticadas. Aprender a desprenderte de algo, aprender a perder. Es bien difícil. Nadie nos enseña a perder. Nadie. Hay un video bien bonito en internet que estaban pasando hace poco de unos niños que compiten, ¿sí? Y entonces de repente llega la premiación y entonces sube el niño del primer lugar y muy orgulloso levanta su medalla, no, y haciendo así, y ya sabes el corazón y que sé que no, mira acá. El segundo lugar me empieza a patear todo y está haciendo un berrinche terrible y empujando todo y todo. Y el tercer lugar pasa y abraza a los otros dos y con su medalla la levanta así diciendo a todos aquí estoy también. Les enseñaron los padres a uno de ellos a saber que el lugar que se ganaron lo tiene que respetar. Pero al segundo lugar no le enseñaron nada, ¿Cómo va a ser ese muchacho cuando crezca? Se está pateando y golpeando a los compañeros porque no ganó, No tiene una buena crianza. Ahí se demuestra un elemento. A lo mejor en otros es bueno y a lo mejor no llega a tener tantos problemas. Pero ese elemento más otro, sí puede llegar a formar a un hijo con mucha frustración. Sí, claro. Pobre tolerancia a la frustración. Así es. Pobre tolerancia a los impulsos. ¿Sí? Son intolerantes, son impulsivos. ¿Sí? Y hablábamos entonces de la formación de niños sobreprotegidos, de la formación de niños y eso se aprende. Maltratados, la formación de niños rechazados y abandonados. Son 3 formas. ¿Sí? Están los rebeldes, agresivos, están los sometidos y están los sobreprotegidos soberbios, que creen que todo lo merecen. ¿Sí? Hay un intermedio donde se les da mucho material y poco afecto. Híjole, eso es terrible. Ahora, ¿qué no hay niños normales ni padres normales? Sí los hay. Claro. Sí los hay. No son muchos, pero sí los hay.
En ese sentido, yo creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. No hay padres culpables, hay que recordarlo. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo y todos creemos que lo hacemos bien. Cuando nosotros nos enfrentamos a un muchacho con adicciones, los padres se sorprenden y dicen, ¿pero por qué lo hizo? No entiendo. No recuerdan lo que le enseñaron, ¿eh? No se dan cuenta qué le enseñaron. Cómo lo educaron, claro. Cómo lo educaron y cómo lo criaron. Pero en fin, esto es un proceso de vida. Y la adicción, como hemos visto, se forma desde antes de nacer. ¿Quién va a ser ese niño? ¿Por qué lo tengo? ¿Cómo lo educo? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Me pongo de acuerdo con la mamá? ¿Le estamos enseñando amor o a pelearnos? Si todo eso es un proceso de vida desde antes de nacer, cuando nace, cuando empieza a crecer el niño, se hace adolescente y va aprendiendo o una serie de habilidades para autodestruirse o para construirse y evolucionar. Es más fácil en esta sociedad. Leía yo las 10 claves de cómo someter y controlar a una sociedad de Noam Chomsky y de verdad es terriblemente espantoso, horrible lo que se puede esperar en una sociedad donde estamos controlados y sometidos, ¿eh? Y parece ser que esta sociedad está hecha para la no conciencia. Sí, claro. Está hecha, parece ser, que para la competitividad con desconfianza y cómo ganarle al otro. Y cada vez es peor. Sí, claro. Esto que estamos viendo de la política no es más que un reflejo de lo que nosotros vivimos. ¿Cómo están nuestras familias hacia abajo? Pues es un reflejo. La familia del gobierno y el gobierno de la familia. Y en el deporte lo ves también, ¿eh? En el reflejo deporte de una igual. sociedad. El reflejo de una sociedad. Tú ves a los alemanes, su disciplina y todo es el reflejo de su sociedad, ¿no? En cambio ves de repente países tercermundistas donde ves que tranzan y cachirules y que eso es el reflejo del país también. Pero ¿qué haces entonces cuando tienes a un hijo con una adicción? ¿Tú qué harías como papá? Yo buscaría ayuda. O sea, lo primero que trataría de hacer es buscar ayuda porque ya no está en mis manos el poder arreglarlo, ¿no? Entonces trataría de buscar ayuda, de ser, bueno, si yo sé que ya las cosas no las hice de manera correcta, pues voy a tratar de buscar quien me ayude para poder corregir esto que no está bien, ¿no? Es buen punto. Si fuera maestro te pondría medio punto. Porque hay otro antes bien importante. La conciencia. Yo les pregunto a las familias y a los chavos, ¿tú tienes un problema? ¿Su hijo tiene un problema, señor? ¿Y qué crees? La mayoría me contesta que no. Bueno, pero entonces estás hablando ahí de un nivel donde la gente no tiene conciencia. Pero si yo ya estoy dándome cuenta que mi hijo tiene una adicción, ¿qué es una adicción? Tiene un problema. Exacto, pero la mayoría de las gente, sí, ¿sabes por qué los llevan? Porque no sabe qué hacer. No porque estaban fumando mota ya desde hace meses. No porque se alcoholizaban cada fin de semana. No, porque eso ni cuenta se habían dado a la mejor, ¿no? No, sí se daban cuenta. Te he dicho que los padres sí se dan cuenta. Lo llevaron porque lo acaban de traer de la comandancia. Lo llevaron porque se acaba de intentar de suicidar. O porque chocó. O porque chocó y o se peleó. se lastimó a alguien. Lo llevan en crisis, pero por otros motivos, no por la adicción. La mayoría de las veces es así. Los papás no se quieren dar cuenta. Claro, el chavo chocó porque pues iba hasta atrás. O iba con puros cuates que iban hasta atrás. ¿Sí? Atendimos a una persona que estaba en terapia intensiva. Hasta la tercera vez ya los padres pudieron hacer algo para atenderlo. En Facebook acaba de aparecer un chico tirado en el suelo con unas veladoras y la mamá se ve que le está dando un beso. Y arriba el encabezado dice, ¿tú ya sabías quién era él? ¿Por qué no lo preveniste? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Identificar un problema en mi hijo es bien difícil. Sí. Y ahí dice, tú ya sabías quién era él. Y yo creo que sí, de alguna manera, la señora ya sabía que andaba en malos pasos y todo, pero nunca hizo nada. Y acabó dándole un beso muerto en la acera. Por eso, la primera parte es tener conciencia de Sí. si mi hijo tiene un problema. Y la otra, la más difícil para nosotros los padres, ¿cómo es que yo
he llegado hasta este punto con mi hijo en este problema de la adicción o de las complicaciones de la adicción. ¿Qué he estado haciendo yo o qué no he estado haciendo? Sí. Esa reflexión es muy fuerte. Sí, claro, porque muchas, incluso hasta en buscas culpables, ¿no? Sí, No, lo más tú no eres el fácil culpable. es de que tu hijo, no, sí, ¿cuántos padres no decimos? No, si mi hijo no hace nada, Sí. mi hijo no toma, Son lo que los tú amigos. decías, ni se dan cuenta, Sí. no, sí se dan cuenta, nada más que, qué padre, O no quieren verlo. imagínate qué padre puede decir, yo soy responsable de que mi hijo sea borracho. No, pues no. ¿Cuántos padres conoces así? No, ninguno. Que sepa y que sea consciente, ninguno. Vamos a ir con un corte y regresamos para seguir platicando, que esta plática está interesante para saber exactamente qué es lo que harías cuando tienes un hijo con una adicción. Volvemos. Sí, claro. No, es que es bien difícil, de verdad, ¿eh? Oye, ¿Tú? ¿el Facebook no lo viste? No. Está tirado así, tapado, hasta aquí, y veladoras. Y nada más hay que le está dando un beso. De arriba dice, ¿tú sabías qué paso estaba? ¿Sabías quién era? ¿Sabías que era un delincuente? Todo y todo. Y ahora le das un beso. ¿Por qué no lo preveniste antes? Sí, es difícil para uno como padre. Uno piensa que el muchacho, fíjate, les voy a decir algo muy interesante. Uno piensa que el joven que se hace adicto, que el que consume, es el que más se resiste. Uno piensa que es el enfermo. Uno piensa que es el problema principal. ¿Qué creen? Que no. Sí, Primero, grábense bien esto. Ahorita lo repetimos. El problema es familiar, no es individual. El problema no es de su hijo, es de toda la familia. claro. Y ahí es donde es lo difícil que la gente acepte, ¿no? Que la familia acepte que el problema viene desde raíz. Entonces, como no acepto, no busco ayuda. También eso es otra, ¿eh? Ahorita vamos a continuar con esto tan importante. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Estamos ahorita con los amigos de Juvenix también y vamos a regresar al radio ahorita en ABC Radio. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando en qué hacer cuando tu hijo tiene una adicción. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues primero hacer conciencia por ejemplo, mira, es tan evidente, desde afuera tú lo puedes ver, pero desde adentro no se ve. Es que tiene problemas de conducta. Lo reportaron otra vez a mi hijo. Ay, es que mi hijo, ya ves cómo es de problemático, ¿no? Pero uno no se da cuenta que tu hijo tiene problemas de conducta, que tiene bajas calificaciones, que reprueba, que ya lo expulsaron de la escuela, que no te obedece, que se duerme a las 2 de la mañana. Y si vas juntando una serie de elementos, tú te das cuenta que es un niño que no funciona en su proceso de niño, en su proceso familiar o en su proceso escolar, y nadie se da cuenta. Y nadie hace nada en ese momento. O como tú dices, sí se dan cuenta, pero no hacen nada. Entonces, claro, ya cuando está en crisis el muchacho, ¿verdad? Ya cuando a una muchacha la llevan, pues cuando ya no llegó a casa. A otra muchacha la llevan cuando la encontraron totalmente tomada, alcoholizada y drogada. Es cuando ya los padres se preocupan, cuando hay una crisis. Dicen en Alcohólicos Anónimos, cuando tocan fondo. Oye, no tiene tu hijo que tocar fondo para que te des cuenta que tiene un problema. Podemos prevenir que toque fondo. Sí, claro. Esa es la verdadera medicina. Que reconozcas que tu hijo tiene problemas de conducta, que tiene problemas de relación, que tiene problemas escolares, ¿sí? Que no obedece, que no respeta, que reconozcas antes de que le pase algo. Porque, recuerden, hace rato lo dije y lo repito, el problema no es el hijo, no es el culpable, no es un enfermo. El problema es familiar. Él es el representante del problema familiar. Si no respeta al papá o a la mamá, si dice groserías, o si reprueba, o si se duerme tarde,
Le explicaba yo ayer a alguien que para que mi hijo, el más chico, pudiera dormir, casi tenía yo que estar ahí al pendiente de que sucediera lo que habíamos acordado él y yo. Porque si yo le digo, ¿ya le entendiste, hijo? ¿Ya? Ok. Ya eres inteligente, tienes 14 años, órale. Me voy al dominó y luego nos vemos. Él no se va a dormir, júrenlo. Tengo que estar yo ahí. Hijo, tráeme esto, dame esto, duérmete. Y aún así va a tratar de no dormir. ¿Quién tiene que estar ahí? Claro. Entonces, en ese sentido, cuando tienes un problema de adicción, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Yo conozco madres y padres que aceptan que sus hijos tomen y se alcoholicen o se droguen con marihuana y piensen que es normal. Ya cuando se sale de control es cuando, ¿verdad? Le echan la culpa primero al chavo y después del chavo a los amigos. Y yo he después escuchado de los algo amigos peor, a la novia. Y he escuchado algo peor, hay padres que hasta dicen, pues es su vida. Sí, es muy frecuente escuchar que los padres digan, ay, todos de chavos nos reventamos, ¿qué tiene de malo? Yo también fui chavo, yo también me reventé, yo también tomaba, yo también probé la marihuana. Y hay padres que hasta se ufanan y hasta como se ponen que, orgullosos. Sí, como que se ponen orgullosos y se lo cuentan a su hijo. No se dan cuenta Es que este es bien hombre. que le están enseñando a rebasar límites muy peligrosos. La marihuana sí produce adicción. La marihuana produce psicosis. La marihuana produce locura, como se llama allá afuera. En psiquiatría se llama psicosis. La marihuana produce adicción a otras drogas. La marihuana disminuye la funcionalidad del cerebro. Sí, es cierto. Lo primero que tenemos que hacer para ayudar a un hijo es saber, identificar que mi hijo tiene problemas, que mi hijo tiene una adicción. ¿Sí? Oye, y lo importante... Y que yo soy responsable, corresponsable directo junto con él y junto con su padre o su madre de lo que está pasando. Claro, por eso es importante que se pida ayuda y se entienda lo que acabas de explicar tú ahorita, lo que acabas de decir ahorita, la marihuana hace esto y hace esto y hace esto y todo, que los padres entiendan qué es lo que hace, no nomás fue que yo también lo hice y ya no pasa nada, no, a ver, aquí están los síntomas y estas son las repercusiones que va a tener, para que sepan que de alguna manera a la hora que se pide ayuda, tienen que entender cuál es la gravedad del problema. Uno de los problemas más graves de nosotros los padres y de la sociedad es que normalizamos lo grave del problema. Es que ya donde quiera venden, sí. Ya todos fuman. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entonces ya nos vamos a hacer adictos? ¿Ya está bien ser adicto? Pues con el alcohol pasa eso, con el alcohol de repente, pues todos sus amigos toman, ¿no? Entonces ya pues el que tome también, porque todos sus amigos toman. Pero no llegó por estar borracho, entonces sí ya lo regaño a él, ¿verdad? Primero le di permiso y después ya lo regaño. Así es. Bueno, primero es tener conciencia de que tenemos un problema. ¿Y ese problema de quién es? Que mi hijo consuma marihuana o cocaína o alcohol y que empiece a bajar su rendimiento escolar, que haya reprobado, que haya cambiado 2 o 3 veces de escuela o de carrera, ¿sí? Que falte a la casa, que tenga problemas con su novia de tal manera que se deprime y hasta se quiere matar, ¿verdad? O que se corta, o que hace lo que quiere, que no estudia, no trabaja, no es responsable, no hace sus quehaceres en la casa, no tiene ninguna responsabilidad. Primero, ¿es un problema? Claro. ¿De quién es el problema? De todos. ¿De quién? Papás, hijo, familia. Eso que acabas de decir es bien importante entenderlo. El problema no está fuera de la casa. El problema no es de los amigos de su hijo. Así sean drogadictos, marihuanos, así sean problemáticos, el problema es de su hijo. Y el problema es de usted. Porque en el momento en que usted diga, no, es que mi hijo es así, porque su amigo, el drogadicto, lo hizo así.
en ese momento usted no va a poder resolver el problema, porque le va a quitar a su hijo la responsabilidad de sus acciones. Y sí, el amigo es drogadicto, el amigo quizá lo invitó, el amigo quizá incluso le vende, pero el problema sigue siendo de su hijo, porque usted no puede curar al amigo. Usted no puede cambiar al amigo, ni a los padres del amigo, ni al ambiente del amigo, pero a su hijo sí. Y su ambiente. El ambiente de su Y hijo. su ambiente de su hijo, ¿quién cree que es? Su familia. Usted. Por eso es bien importante estas dos preguntas. ¿Hay un problema? Ahora, Ok. otra ¿De cosa quién importante, es? dice, ¿qué hacer cuando tu hijo tiene una adicción? Hay que entender que el hijo no va a ir a pedir la ayuda. El hijo no va a ir a decir, oye papá, ¿me puedes llevar a Juvenix? Dificilísimamente lo haría. O sea, normalmente el padre es el que dice, mi hijo tiene un problema. Yo voy a ver, voy a averiguar cómo, dónde está el teléfono, todo. Porque tú crees que el chavo que está fumando marihuana y que se la pasa padrísimo va a querer ir a Juvenix. Fíjate que sorprendentemente hay un porcentaje de chavos que sí piden ayuda. Muy poquito, ¿eh? Cuando ya están- 10%. Pero cuando ya están muy metidos, ¿no, mi doc? Hablamos de adicciones y de otros problemas. Hay chavos que dicen, mamá, ayúdame, ya Sí, no puedo, Es cierto. ¿sí? Llévame con un doctor. Sí. Lo sorprendente es que mamá no le hace caso, o papá no le hace caso. A veces sí les hacen caso. Pero cuando un hijo de 15 años, de 17 años, o de 18 años, pero vive en casa y todavía estudia o todavía lo tienen que mantener, recuerden que las autoridades morales de facto, las autoridades que toman decisiones en beneficio de la salud de ese muchacho de 18 años, son los padres. Claro. En México, sí. Allá en Estados Unidos no te lo permiten, ¿eh? En Estados Unidos tú ya no puedes hacer nada. Si tienes a un muchacho de 18 años que consume, tú no puedes llevarlo a tratamiento. Fíjate qué Sí, interesante. sí, porque ya son parte de otra... Tú no puedes internarlo. No. Es por voluntad propia, ¿no? El chavo si quiere va, si no quiere no va. Incluso hay varias familias que me han llamado y he tenido a alguno que otro muchacho de allá, México-americano o nacidos americanos, que tienen ese problema, que no los pueden tratar allá porque ellos no quieren. Sí, La sí. policía les puede decir, pues córralo, señora. Lo único que puede hacer es correrlo, porque ni nosotros podemos obligarlo a que vaya a tratamiento. Si hizo una tropelía, si hizo algo indebido, nosotros le damos una cita con el juez. Pero si no la hizo y si nada más está drogado y está en su casa, no podemos ni sacarlo, ni meterlo al bote, ni llevarlo a tratamiento, ni nada. Usted dice que ya es adulto, entonces córralo, ya no lo permita que esté en su casa. Así lo dicen, ¿eh? Claro. Le digo de claro. experiencia, ¿eh? No, y es cierto. Entonces, ¿quiénes tienen que tomar decisiones? Los padres. Vamos ahorita con un corte y regresamos para seguir platicando en El Guardián de la Noche. Volvemos. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. ¿Lo leemos? Exactamente. Vamos a leer esto. ¿Lo mandaron ahorita? Sí. Está en vivo. Y yo te voy a contar uno que yo me aventé una vez un tiro con una persona, bueno, una prima mía, que mandó a su hijo al psiquiatra, se preocupó muchísimo y todo. Bueno, total, tuvo un tratamiento largo y entonces un día me dijo ella, ya, fíjate que muy bien, se siente muy bien y todo. Y estando en una reunión, yo le dije, ¿cómo estás? Muy bien. El doctor, excelente, súper bien, padrísimo, o sea, muy bien, todo. Qué bueno, y todo, ¿no? Ahí se quedó todo, ¿no? Y 2 o 3 días después hubo una fiesta, ¿no? Y tomó el chavo, yo me acerqué a San Pedro, estaba hablando con sus cuates y todo, y llegué y le dije, oye, normalmente ya no estabas tomando, hijo, ¿no? Y esto es más social y que no sé qué. Y me dijo, sí, ya más tranquilo y todo, o sea, la verdad es que bien, ¿no? Oye, y de verdad estuviste contento con la parte de, el doctor era un imbécil, y que
y empezó a despotricar otras cosas completamente distintas a las que había hecho delante de los padres. Y entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Me parece que eres traicionero. Me parece que no estás haciendo justicia. Porque delante de tus papás dijiste que te fue muy bien y te veo ahorita que no es cierto. Y yo voy a hablar con tus papás. No, ¿cómo va a ser? Sí voy a hablar con ellos. Porque tú lo estás engañando y eso no se vale. Ya hablé con los padres, ¿eh? La mamá lloraba y el papá, ¿sabes qué me dijo el papá? Pues que haga lo que se le pegue la gana. Yo ya no voy a hacer nada por él. Si así fue, entonces le dije, ¿por qué no habla con el doctor? ¿Por qué no habla con su doctor? ¿Ustedes se preocuparon para hablar con el doctor? Y entonces voltaron a ver, dijo ella, no. Entonces finalmente lo dejaron que fuera y ustedes no se involucraron. No, ahí está el problema. Ellos no se involucraron. Entonces dejaron que el chavo se fuera solo. Vamos ahorita, estamos aquí de regreso en El Guardián de la Noche y vamos a ver algo que nos acaba de llegar gracias a los amigos de Juvenix. Nos acaban de mandar un mensaje. A ver, sí, doctor, quiero ¿qué dice? leer este mensaje y bueno, mandarle un caluroso saludo de parte tuya también, Sí, con de gusto, parte de claro que Luis, sí. de parte mía, de parte de Noel, de parte de todo el equipo de Juvenix, porque es unas palabras que reconfortan mucho y que me hacen pensar que nuestro camino es correcto, que estamos en lo que nos gusta y que podemos hacerlo bien. Dice Sara, agradecemos a Juvenix y su equipo de trabajo. Nos hizo una familia funcional. Me devolvió a mi hijo de regreso a casa. Hoy estamos súper bien. Si tienes a un hijo en situación de riesgo, no dudes en acercarle a Juvenix. De verdad, un saludo a Sarita y un saludo a Serge. Y sobre todo yo, mis respetos, porque ahí lo que estoy viendo yo es que sí hubo un compromiso de parte de todos. Híjole, no, si hubieras visto la situación, esta situación fue muy difícil. Muy difícil, de hecho era un joven desahuciado. Difícil, ¿no? Entonces, sí, Muy difícil. Y hoy, vaya, lo encuentro y es una alegría ver a este joven lleno de vida y con un cambio total. Es un joven vivo. Y una madre y un padre muy contentos. Se redirigieron en la vida, vaya. Muy hermoso. Por eso te agradezco mucho, Sarita. Mucho tus palabras, eso, de verdad, eso me hace sentir que todos los esfuerzos y las desveladas, y como tú alguna vez me decías que si no descansaba, y fíjate que no descanso, pero sí me reconforta mucho saber que podemos ayudar a los jóvenes y a sus familias a regresar a su casa, claro. a la casa de seguridad, a la casa de las raíces, ¿no? A la casa del amor, a la casa de una familia. Sí, claro. Es muy importante, y yo vuelvo a reiterar, que se involucren todos, que toda la familia esté involucrada, porque si uno solamente suelta, es como cuando uno dice pues que la escuela lo eduque, ¿no? No, la escuela no educa. Eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente, ¿no? Que los hijos le den la responsabilidad a la escuela de que lo formen moralmente y en todos los sentidos. Y más hasta los papás a veces dicen que su maestro no le ayudó o qué, ¿no? No, recuerden que el problema está en casa. O sea, hay que entender que esto está dentro de casa. Es como aquella película, ¿te acuerdas ¿ya checaste a los niños? Que el bandido estaba en casa, estaba adentro, el problema no estaba afuera, estaba adentro. Bueno, esto es parecido. Yo ahorita te comentaba de este muchacho que engañó a los padres. Ajá, sí. ¿No? Entonces, ¿pero por qué los engañó? Porque los papás no se involucraron. Finalmente él dijo que todo estaba bien, se lo creyeron. Y la realidad era completamente otra. Y cuando yo le pregunté a los padres, ¿y ustedes fueron? ¿Vieron? ¿Checaron? No. Él nos dijo que estaba bien ya, que ya estaba bien. Fíjate que acabo de ver en las redes sociales una noticia hablando esto del suicidio, porque Juvenix trabaja con los problemas de adicciones, pero también trabaja con problemas graves de conducta, con problemas de personalidad limítrofe o borderline, con problemas de personalidad antisocial, de personalidad dependiente, de personalidad narcisista, con intentos suicidas. Y acabo de leer una noticia verdaderamente
terrible de una muchachita que pone el mensaje, el día de mañana me voy a suicidar, así como tal, el día de mañana me voy a suicidar, mucho gusto en haberlos conocido. Y ya, se perdió el mensaje. A las 4 o 5 horas más tarde la encuentran colgada. Y se despidió de todos sus amigos y todo en las redes sociales, fíjate. Bueno, no tienen que tocar fondo, no tienen que llegar a eso. Fíjense, una depresión y una adicción es crónica. Déjenme decirles este dato a todos los padres. Es crónica, no es un evento agudo. No es de que hoy estás así y mañana ya pasó lo peor. No. Es una situación que se va generando progresivamente a lo largo del tiempo. Se tarda meses, años. Los problemas de conducta, los problemas de depresión, los problemas de adicciones se tardan meses y años en formarse. Tenemos los padres mucha oportunidad de intervenir. ¿Qué hacer entonces cuando sí reconocemos que tenemos un problema y cuando sí reconocemos que el problema está en casa, no fuera de casa? Hay que acudir con un profesional. Claro. Sí, Hay por que supuesto. acudir con un profesional. ¿Por qué? Saber que su hijo tiene problemas, yo creo que en general cualquiera, hasta la comadre, puede decirle que tiene problemas. Pero saber que tiene su hijo, qué diagnóstico tiene emocional, qué diagnóstico de la familia cree usted que haya. Porque muchas veces el hijo solamente representa la pauta de disfunción familiar. Y curiosamente hemos descubierto que un miembro de la familia, casi siempre uno de los dos padres, es el que marca y sostiene la pauta de la enfermedad familiar. Casi siempre. Entonces, imagínense, ¿no? Ir a un lugar donde no hay un profesional y donde se estigmatiza a la conducta como debilidad. Ay, se quiere suicidar porque no aguanta, porque es débil, porque no puede, que no tiene fuerza o qué. O es un problema, es un rebelde, es un culpable, es un enfermo. Estamos señalando a alguien sin involucrarnos nosotros, sin saber que somos parte del problema y que creen parte de la solución. Porque lo que hemos descubierto es que todo joven que tiene problemas necesita de su padre y de su madre, y necesita de su cambio de la mamá y del papá. Y solo la familia forma, solo la familia deforma y solo la familia transforma. Cuando papá y mamá se ponen en el papel de directores del proceso, de autoridades morales y de facto, las cosas verdaderamente suceden. Claro, por supuesto. Y hay que tener mucho cuidado con los mensajes que mandan los jóvenes, como tú el que acabas de mencionar. Y también me tocó una vez saliendo del radio, iba yo escuchando otra estación, no me acuerdo en dónde, y hablaba alguien, y entonces una señora hablaba y decía, es que yo estoy preocupada, dice, porque mi hijo me ha amenazado ya 2 veces con que se quiere suicidar. Y el locutor, perdón, no sé qué estación, no me acuerdo muy bien qué era, pero el locutor dijo, ay, ya no se preocupe porque perro que ladra no muerde. Eso es grave. Gravísimo. Yo quise ver, estaba esperando que dieran el número de teléfono de la estación para hablar y decirle, perdóname, pero la persona que está contestando es una estupidez porque el mensaje que se está mandando es un mensaje de angustia, de dolor, de preocupación, de soledad, ¿no? Es que en la sociedad hay una serie de tabús y mitos acerca de esto. Por ejemplo, es cierto, de el 1.000.000 de suicidios en todo el mundo al año, hay 20 millones de intentos de suicidio al año. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 20, uno lo logra. Pero no eso no quiere significa decir... que los otros no lo intenten. No, que no tengamos que atenderlos. Exacto. ¿Qué O que no pasaría lo si sigan intentando. atendiéramos a los 20 millones de muchachos o muchachas o personas que tienen la idea de suicidarse?
probablemente bajaríamos las estadísticas de suicidio verdaderamente y abrumadoramente. Sí, porque No tendríamos 1 millón de gente que se suicida. Sí, porque una persona que está estable, que está contenta, que está alegre, no te va a hablar de suicidio. Y para nosotros, para mí como psiquiatra, como terapeuta, déjame decirte que toda mención de suicidio merece atención Sí, yo profesional. también lo creo. Ya sea porque sí lo está pensando, porque sí está deprimido, porque está manipulando, porque necesita atención, por cualquiera de estas, necesita atención profesional. Tú lo has dicho, Doc, los cambios de conducta en nuestros hijos nos marcan algo. Cuando dejan de estudiar, bajan las notas de clase, cuando ya lo detuvo la policía, cuando está muy encerrado, cuando cambia sus hábitos, cuando eso está mandando un mensaje, ¿no es cierto? Muy obvio. Y muy obvio, y es un mensaje que tiene que ver con la familia, como tú lo acabas de decir, cuando un muchacho ya no es el mismo, ¿sí? Y ya cambió, y ya no se baña, y ya no quiere salir, y no trabaja, y no estudia, hay algo, hay un mensaje que está mandando. Y es los que estamos cerca de él, su familia principalmente. Claro. Los Y que son los que más estamos cuenta cerca se dan. de él, su novia, sus amigos, los profesionales. A veces los profesionales cometemos errores, como Por supuesto, todo ser humano. todos. Pero yo creo que es nuestra responsabilidad, igual de los medios Así de comunicación. es, Esa totalmente. persona que dice perro que ladra no muerde, Sí, no, vamos, entonces una no tontería. sabe que ese muchacho se puede suicidar Por de supuesto, verdad, por supuesto. ¿no? Todos dicen, quiere atención. Pues dénsela. Así es. Dénsela, Si le dénsela está profesionalmente, dénsela mamá, papá, dénsela, Claro. para que se alivie, para que no intente ni piense suicidarse, para que no se suicide, dénsela. Hay que decir y pregonar que nosotros necesitamos ser los primeros en atender ese tipo de llamados de auxilio Claro. de nuestros hijos, de los jóvenes, de las personas que están a nuestro Para que alrededor. encuentren el camino de regreso. Y la a casa. próxima vez vamos a hablar del método de Juvenix. Eso es muy bueno. Ahí El está. método de Juvenix, que es cómo contemplar este tipo de problemas crónicos, graves, difíciles, muchas veces con muchos intentos de atención y con muchos fracasos de atención. Es muy, pero muy importante entender todas como las formas profesionales en que se puede atender a un joven y cómo existe un método para llevar a su hijo, como decías, Sara, para llevar a su hijo de regreso a casa, para llevar a esa familia de regreso a casa. Así es. ¿Sí? Juvenix, Juvenix, 223-5787. Plateros 102, Colonia Carretas. Ahí está en Facebook. Nos pueden seguir también con Juvenix. Ahí está para que lo encuentren en Facebook, en Twitter. Recuerde que es oficial, es @JuvenixOficial. Y hay que recordar que toda persona que nos visite, que nos llame para decirnos que tiene un hijo con problemas de adicciones, con problemas de ideas suicidas, con problemas de trastornos de conducta, de trastornos de problemas escolares, de problemas delincuenciales, tenemos una consulta gratuita para ellos, para hacer un diagnóstico de certeza y poder atenderlos. Y el 10% de descuento en el tratamiento residencial para llevarlos de regreso a casa. Ahí está, 223-5787 Juvenix. Doctor Enrico Palacios, me parece extraordinario que podamos ayudar a los jóvenes para que no caigan en este mundo de las adicciones. Ya nos vamos a escuchar nuevamente a los amigos de Juvenix. Nos despedimos de todos a través de las redes sociales y aquí en la estación, el 107.9 de FM, nos despedimos diciéndoles que hoy es el primer día del resto de tu vida.